porteña, donde efectivamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad, consiguió la ley de emergencia económica, sin obviamente el apoyo, porque hay muchas dudas por parte de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, tanto del Frente de Todos como de algún sector de la izquierda. Y quiero preguntar el por qué, porque la ley salió con 38 votos a favor, obviamente el PRO en su conjunto, más los aliados tradicionales como la UCR y la coalición cívica, pero hubo 21 votos en contra, un dato no menor. Una gran parte de la legislatura porteña le dijo que no a esta ley de emergencia económica. Vamos a hablar con el legislador Santiago Roberto, que pertenece al bloque del Frente de Todos. Santiago, buenos días. Maximiliano Lecky desde Radio Sónica te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamarme. Por favor, gracias a vos por atendernos. ¿Nos podés contar los pormenores de esta sesión que le dio al jefe de gobierno la posibilidad de reasignar partidas, pero no todos están de acuerdo? No, primero aclarar que nosotros somos conscientes y fuimos los primeros en plantear la necesidad de contar con una ley que declare la emergencia social, económica y sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros ayer no acompañamos este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo básicamente por tres cuestiones esenciales. Primero, le da un grado de discrecionalidad total al jefe de gobierno, le estamos firmando un cheque en blanco, que incluso en algunos aspectos puede rayar la inconstitucionalidad, porque le estamos delegando facultades propias de la legislatura, y en ese sentido la Constitución de la ciudad es muy clara y concreta al respecto. Pero también lo grave es que esta ley limita casi al mínimo la posibilidad de control, no solo por parte de la legislatura, sino por la parte de la auditoría de la ciudad, porque crea una comisión a pedido, digamos, ¿no?, de parte de los opositores, una pseudo comisión controladora, pero va a estar presidida por el oficialismo y con mayoría del oficialismo. O sea, no va a ser una comisión para fiscalizar nada, sino para convalidar esta discrecionalidad absoluta con que se va a manejar la totalidad de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires, porque esta ley le da las facultades al jefe de gobierno de suspender y postergar leyes votadas por la legislatura, incluso leyes de 40 votos, que la Constitución de la ciudad establece una mayoría especial de 2/3 de los integrantes, por la gravedad, por la envergadura de estas leyes. Y además no especifica claramente, que era una cuestión que nosotros hacíamos mucha fuerza, a dónde van a ir estos fondos. Nosotros planteamos que la ley está pensada para atacar la pandemia por el coronavirus, entonces queríamos que los recursos sean afectados para atender la emergencia sanitaria, o sea, dotar de recursos a los trabajadores de la salud porteña, o sea, que haya insumos mínimos básicos indispensables en los hospitales públicos, en los centros de salud de la ciudad, y además que haya planes reales, ciertos, contundentes, para hacerle frente a la pandemia en los barrios más vulnerables. Hemos notado, y hoy es de público conocimiento, algo que nosotros veníamos diciéndolo desde el minuto uno: el día que el virus entre en nuestros barrios más vulnerables va a ser imparable. Y hoy, allá casi 40 días de cuarentena, pero mucho más de que sabíamos de este problema, no hay un protocolo por parte del gobierno de la ciudad en las villas, en los barrios más postergados de la ciudad. Santiago, entonces, es sí, importante, digamos, para que el oyente lo entienda, porque a veces una palabra grafica más que mil explicaciones. Hoy se puede decir que al jefe de gobierno se le votaron superpoderes. Tiene claramente superpoderes. Hoy el jefe de gobierno tiene una prerrogativa absoluta, tanto como responsable del Poder Ejecutivo, como responsable del Poder Legislativo, incluso judicial, porque además se votó otra ley después de esta ley de emergencia que le permite nombrar un superadministrador del Consejo de la Magistratura que va a manejar la totalidad de los recursos de la justicia. Entonces, hoy el jefe de gobierno tiene superpoderes que hace y deshace a su placer, sin ningún tipo de condicionamiento y con
para que quede claro, con el agravante de lo que venimos viendo no solo los últimos días, recordemos, barbijos, contratación de teles, esos supertest comprados a empresas fantasmas, o lo que sucedió hace tan solo 2 días, que le sacaron más de 780 millones a un fondo de comedores comunitarios para entregárselo a subterráneos de Buenos Aires, digamos, que después, por suerte, y ante la escala que surgió por la oposición, tuvieron que dejar de efecto esa medida. Pero claramente esa discrecionalidad, y es lo que nos preocupa, va a estar utilizada para resolver el problema de la pandemia, para atacar la enfermedad del coronavirus, sino claramente para seguir haciendo los negocios que se venían haciendo, hoy con muchas más herramientas, y prueba de eso es que hoy la legislatura porteña, en este mismo momento debe estar iniciando la comisión de planeamiento que va a autorizar la construcción de 2 torres de 45 metros de altura en el pleno barrio de Villa Crespo, al lado de Buenos Aires Arena. Entonces, esa es la preocupación y a grandes rasgos es por eso que nosotros no votamos la ley de emergencia. Vos dijiste al pasar algo que te tengo que repreguntar. Dijiste, es una ley, la que se le otorga superpoderes al jefe de gobierno, que puede llegar a rozar la inconstitucionalidad. ¿Se está pensando desde el bloque del Frente de Todos judicializar esta ley? Yo no puedo hablar en representación del bloque, es una ley que fue sancionada ayer. Nosotros estamos estudiando distintas alternativas. En lo personal, mi equipo de trabajo, distintas alternativas para ver si realmente esta ley puede ser judiciable su constitucionalidad, porque hay el artículo 8, cuando habla de suspender, dejar postergar la ejecución de leyes vigentes. Muchas de estas leyes son leyes, como les dije, que necesitan más de los 31 votos que fue votada esta ley. Entonces, hay muchos rasgos y la delegación de facultades por parte de la legislatura, digamos, hay muchos rasgos que a mi criterio lisan lo inconstitucional, y es lo que estamos estudiando desde el día de ayer para ver qué camino seguir, pero te repito, es un tema personal mío, todavía no lo he planteado en la reunión de bloque. Hay algo que te tengo que preguntar en relación a que uno conoce el manejo interno de la legislatura en relación a, digamos, el diálogo que siempre hubo y muy fluido entre los diferentes bloques, entre los presidentes de bloques, y donde en gran medida, digamos, siempre salieron por consenso acuerdos importantes que hacen al bien de los porteños. Sin embargo, no parece el caso. ¿Qué pasó en esas negociaciones para no llegar a un acuerdo y que el Ejecutivo no acepte el control por parte de la oposición? Claramente no es el caso de esta ley y yo este es mi 3er año como diputado de la ciudad. En los 2 años anteriores no hemos logrado casi leyes de consenso, salvo casos muy puntuales. De los códigos, claro, los códigos. La verdad es que las vivencias que yo vengo teniendo por parte del Ejecutivo es que las leyes que presenta el jefe de gobierno no se discuten, tienen tratamiento exprés y la oposición no puede modificar ni una sola coma esos proyectos. En el caso particular de esta ley de emergencia, había cosas que por la presión nuestra, por la presión de los distintos gremios, por ejemplo el artículo de poder pagar en forma escalonada los salarios, esos artículos los pudieron sacar, pero lo cierto es que el oficialismo habla de concertación, de trabajar en conjunto, de que esta enfermedad la combatimos en nosotros, pero la realidad es que nosotros nos enteramos con los proyectos de ley presentados, con los dictámenes presentados, y no hemos podido trabajar para aportar cosas considerables. Por nosotros no es que estamos pidiendo nada que no corresponda. Establecer un artículo que estos fondos van a ser para insumos, para recursos para los hospitales y centros de salud, me parece que tiene que ver exclusivamente con el objeto que motiva esta ley, con la pandemia. Establecer de que se necesitan protocolos especiales para los barrios vulnerables es algo que nadie lo puede cuestionar. Y ellos dicen que lo van a hacer, bueno, volquémoslo en la ley. Esos son los temas que a nosotros
no nos permitieron poder acompañar esta ley de emergencia. Recordemos también, Santiago, por ahí alguna persona que no está demasiado informada no lo recuerda, pero también la legislatura le había votado al Ejecutivo hace algunos días la posibilidad de endeudar, o sea, de seguir tomando deuda o de seguir tomando créditos en el marco de lo que habitualmente se faculta al Ejecutivo municipal o al Ejecutivo local. Es decir, esto se ve que no ha alcanzado al Ejecutivo para cubrir el bache financiero que dicen tener a consecuencia del no pago de los impuestos a consecuencia de la pandemia. Exactamente, mire, nosotros, no sin mucha discusión dentro del bloque del Frente de Todos, hemos autorizado la posibilidad de que la ciudad se endeude por más de 150 millones de dólares para hacer frente a esta pandemia, una ley que tampoco especificaba que esos recursos iban a ser expresamente volcados para atacar esta enfermedad, fue un cuestionamiento que hicimos, como un gesto de voluntad acompañamos eso, máximo aún cuando muchos diputados, en el caso particular mío, yo presenté ante la preocupación de los recursos que iba a necesitar la ciudad para hacer frente a esta situación, había presentado un proyecto para que se le cobren a los bancos, a todo el sector financiero, el 1% de los ingresos recibidos declarados en el ejercicio 2019. Los bancos ganaron más, según la información oficial, más de 420.000 millones. La mayoría opera en la City porteña. Era insignificante para ellos, y en esta lógica que ante momentos difíciles los que más tienen son los que más tienen que aportar. Nosotros entendemos de que hay un montón de lugares para ir a conseguir recursos genuinos y además, y no solo automáticamente ir a endeudarse, y además la ley dice endeudarse bajo la ley de Inglaterra, digamos, ¿no? Ir a los órganos multilaterales a pedir el crédito. Entonces, fue un gesto de que después de mucha discusión interna se le dio, por eso. Y a los 2 días lo que nos encontramos es que gastaron más de 50 millones, mientras que todos los hospitales se quejaban por la falta de barbijo y alcohol en gel, gastaron más de 50 millones en la compra de balas antidisturbios. Entonces, tuvimos una voluntad de acompañar el endeudamiento. Claramente la respuesta no tuvo que ver con el gesto del Frente de Todos, porque no se nos permitió discutir esta ley, porque no se nos participa en las reuniones. Nosotros somos servidores públicos, la mayoría de los diputados del Frente de Todos tenemos un trabajo muy activo en los barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos ser parte activa de las políticas de la ciudad tendientes a poder hacerle frente a la pandemia. La verdad es que más allá de lo que digan en las conferencias de prensa, más allá de las fotos que se puedan sacar, en la legislatura porteña, en la ciudad de Buenos Aires, no estamos pudiendo debatir, aportar nuestras propuestas y discutir en conjunto, porque es importante, ¿no?, que cada uno aporte su mirada en base a sus partidos políticos, a sus vivencias, y que en conjunto resolvamos cuál es el mejor camino a llevar a cabo. Eso en la ciudad de Buenos Aires, ni con esta ley, ni durante los últimos 2 años que yo fui diputado, se pudo hacer. Santiago, gracias por atender a Radio Sónica. Te mando un abrazo grande. Gracias, un abrazo a ustedes y a su disposición. Un abrazo muy grande. El legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Santiago Roberto, haciendo explícito la queja que tiene la oposición en relación a la ley de emergencia económica que se votó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, dice el legislador dándole superpoderes al jefe de gobierno porteño.